Estimados hermanos, estimadas hermanas, Cristo vive, verdaderamente vive. Aquel que vivió íntegramente y hasta el final en comunión con el Señor, cumpliendo su voluntad y dando su vida en ello, ha sido rescatado de las fauces de la muerte, ha resucitado. Y su resurrección constituye el fundamento sobre el cual se edifica la esperanza. Esa esperanza siempre pequeña, pero necesaria, especialmente en tiempos en los cuales hay dolores, sufrimientos y crueldades, que son provocadas por quienes hacen de la muerte un instrumento para ganar. Hay una canción en la cual se pregunta a su autor, ¿cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? ¿Cuánto dinero ganan los que promueven guerras y el uso de armas? ¿Cuánto dinero ganan los que pagan salarios miserables y en condiciones infrahumanas? ¿Cuánto ganan los que negocian con la trata de mujeres, con la pornografía infantil, los que mienten, los que estafan, los que se corrompen? ¿Cuánto dinero ganan los que matan para robar o los que explotan la naturaleza a más no poder? ¿Cuánto dinero ganan? Seguramente que mucho. Y debe ser por eso que no dejan de utilizar la muerte como un instrumento a su servicio. Pero esto no es nuevo, hermanos y hermanas. Quienes en la cruz ejecutaron a Jesús también apostaron por la muerte. Fueron las autoridades de la religión del templo quienes creyeron que matándolo a Jesús en la cruz, después de un juicio infame, con acusaciones falsas, creyeron que se sacaban de encima a uno que les molestaba y bastante. Tengamos presente que la religión del templo estaba fundada en exigencias vacías de amor y sacrificios innecesarios que solamente servían para rapiñar los pocos recursos del pueblo, al tiempo que justificaban las consecuencias de esta rapiña trazando una línea divisoria entre aquellos a quienes Dios castigaba con enfermedades, pobreza y sufrimiento por ser pecadores y aquellos a quienes Dios prosperaba con riqueza y privilegios justamente por ser personas de bien. Esa división, esa religión de los sacrificios y de las divisiones, para esa religión el Evangelio de Jesús era perturbador, porque a través de sus relatos, enseñanzas y hechos colmados de poder y misericordia, Jesús anunció el reino de Dios y con él también la irrupción de una nueva realidad en la cual Dios cumpliría su voluntad de restaurar la vida de las personas castigadas, humilladas, maltratadas, de las personas débiles y pequeñas. Una restauración de amor y gratuita, restauración justa, sin exigencia vacía de misericordia y sin sacrificios ni saqueos. Y justamente porque el Evangelio de Jesús era liberador para su pueblo y perturbador para los intereses de las autoridades, fue que estas autoridades del templo se ocuparon de Jesús y apostaron a su muerte como un recurso. Para ello, utilizaron los vínculos con el poder romano, cómplices y de alguna manera beneficiarios directos de la rapiña, y al mismo tiempo acomodaron los hechos y los relatos de tal modo que convirtieron a Jesús en alguien peligroso para los intereses del pueblo. Tanto es así que fue uno de sus discípulos el que lo traicionó, y fue la misma gente que lo había recibido con alegría la que clamó por su crucifixión. Ahora bien, es importante tener presente que hay algo que quienes usan la muerte como un instrumento para su beneficio deben saber, y es que la violencia, el exterminio, tiene un límite puesto por Dios, porque Dios vence al poder del pecado y de la muerte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor. Este hecho tan único e irrepetible que abre como una especie de paréntesis en la historia es la gran victoria de Dios sobre quienes utilizan la muerte y se apoyan en ella. Desde aquella mañana de la Pascua, todas las personas y poderes que utilizan la muerte como un instrumento
para imponer sus intereses están derrotados. Sus ganancias se han convertido en efímeras y sus vidas en intrascendentes. Por otro lado, y en un sentido totalmente opuesto, desde aquella mañana de la Pascua, todas las personas que así como el Hijo de Dios cargan en sus propias cruces con la crueldad del mundo, podemos pensar en las víctimas de la guerra, del narcotráfico, en aquellas personas que trabajan y que no pueden comprar el pan de cada día, las víctimas de la pobreza, de la corrupción, de las mentiras, del odio que se profundiza cada día más, las víctimas del desprecio, de las torturas, las víctimas de todo tipo de violencia, la violencia machista, las víctimas del gatillo fácil, del maltrato sexista y autoritario, las víctimas de modelos de producción y de consumo que atentan contra la salud y la biodiversidad. Todas las víctimas, desde aquella mañana de Pascua, pueden confiar en que sus cruces, las cruces que padecen, serán transformadas en resurrección. Y finalmente, quiero decirles que desde aquella mañana de la Pascua, todos aquellos y todas aquellas que sostenidos en la fe se comprometen con entrega, con pasión, con amor, para hacer visible y presente el reino de Dios en medio de la vida, todas esas personas tienen y tenemos la absoluta certeza de que Dios no nos abandona y que nada ni nadie podrá evitar la irrupción de ese reino de justicia y de paz inaugurado por Jesús. Desde esa mañana tenemos esta certeza. Por eso, estimados hermanos y estimadas hermanas, los dolores y sufrimientos, cruces, siguen presentes en el mundo y en nuestra historia, como sigue presente también el pecado y la muerte. Pero ¿saben qué? Desde la gloriosa mañana de la Pascua hay el anuncio de una esperanza nueva. Por eso no nos aferremos a los que hoy ganan con la muerte, sino que aferrémonos a la esperanza que nace en Cristo Jesús, a la esperanza que nos viene por medio de la resurrección, porque en ella tendremos vida y vida en abundancia. Cristo vive, verdaderamente vive. Que tengamos una bendecida Pascua de Resurrección.